Buenas, ya estamos por aquí conectados, pero vamos a esperar 3 minutillos más porque de momento estamos los panelistas y 51 participantes, pero como había bastante gente apuntada, vamos a dar tiempo para que se vayan uniendo. Buenas, pues si os parece, vamos a ir comenzando. Creo que ya nos podéis ir viendo a las personas que vamos a participar en la sesión de hoy. Yo soy Luisa Gil, de la Coordinadora de Organizaciones de Desarrollo. Y os quería pues, dar la bienvenida a este ciclo de seminarios en los que vamos a estar trabajando sobre el enfoque de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible y su potencial para renovar las políticas públicas, ¿no? Como sabéis, el ciclo consta de 3 seminarios. El seminario
con el que inauguramos hoy, en el que vamos a trabajar más sobre el enfoque de coherencia y sus potencialidades y sus también para poder afrontar los desafíos en el contexto actual. El día 30 de septiembre, pero a las 4 de la tarde, tendremos otro seminario más práctico sobre cómo medir la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, en concreto desde una perspectiva feminista. Y finalmente, el día 6 de octubre, tendremos un seminario que organizamos con la plataforma de organizaciones de la sociedad civil Futuro en Común para presentar una propuesta que han realizado para el gobierno español para poner en marcha un sistema de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, y en esta sesión podremos contar también con la secretaria de Estado de Agenda 2030 para debatir la propuesta con ella. Entonces doy inicio al seminario y hoy tenemos la suerte de contar pues, con 3 personas que son grandes conocedoras del enfoque de coherencia de políticas para el desarrollo desde ámbitos muy, iba a decir perspectivas, pero igual no tanto, pero sí desde ámbitos muy diferentes. Tenemos por una parte a Natalia Millán Acevedo, que es profesora de la Complutense y que hace ya bastante tiempo, a pesar de su juventud, que viene trabajando el tema de coherencia de políticas para el desarrollo y que seguro que conocéis, ¿no? Porque es una de las personas de referencia en España en estos temas. Contamos también con Ernesto Soria, ahora mismo no le veo a él, pero veo una pantallita de la OCDE. Hola Ernesto. Hola, buenas tardes. Aquí estoy. Estoy tratando de poner mi video, pero dice que desde allá no está bloqueado. A lo Vale, pues mejor. mira, mientras termino yo de presentaros, le pido a mis compañeras, a Yolanda y a Cristina, que están aquí apoyándonos con las cosas técnicas, a ver si podéis ayudar a Ernesto a solucionar su problemilla con el vídeo. Entonces, Ernesto viene o trabaja en la Unidad de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible de la OCDE, que es la institución de referencia, ¿no? Ahí te vemos ya, Ernesto, hola. Encantado. Y que es la institución de referencia, ¿no? La que ha promovido este enfoque, también la que ha hecho su desarrollo teórico para adaptarlo a todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030 y que además está trabajando en la del enfoque con numerosos países de muchas partes del mundo. Y tenemos también a Pablo Martínez Osés, del colectivo La Mundial, también es un gran estudioso de la coherencia y además no solo en el plano teórico, sino que también cuenta con mucha experiencia tanto en todo lo que tiene que ver con tratar de buscar formas de implementar este enfoque, tanto con administraciones públicas, fundamentalmente en el ámbito descentralizado, como con organizaciones de la sociedad civil. Os voy a dar la palabra a Natalia, que por una parte nos va a hacer una introducción teórica sobre el enfoque de coherencia de políticas para el desarrollo y que además va a dinamizar un diálogo con Pablo y también con Ernesto para enriquecer un poco lo que es el enfoque teórico con algunos otros aspectos más vinculados con la práctica. Pues cuando quieras, Natalia. Bueno, muchas gracias a la coordinadora por haberme invitado, a Ernesto y a Pablo por compartir, y a Luisi especialmente por haberme llamado joven, que creo que hace, no sé, 20 años que nadie me llama joven, para que calculéis cómo me quiere. Bueno, entonces si os parece, voy a hacer una introducción relativamente breve y después vamos a pasar a un diálogo sobre el tema. Entonces yo, viendo lo que planteaban, ¿no?, la coherencia de políticas en el momento contemporáneo, en el momento actual, me gustaría plantear la primera cosa. Estamos frente a una crisis, en principio, que diríamos sin precedentes, una crisis sanitaria, económica, social, política, cultural, derivada de la crisis de la COVID. Pero esta no es ni la primera ni la única crisis que vamos a vivir o que estamos viviendo. Estamos en un sistema que está organizado, configurado, en base a, y que genera unas crisis sistémicas continuas. Empezando por el ámbito ambiental, donde ya no hay, la evidencia empírica ya está clara, que es insostenible
no solo que los recursos materiales de la Tierra, si entendemos que la Tierra es un recurso material, ¿no? Esta visión antropocéntrica que tenemos de la vida, pero bueno, la tenemos, es lo que hay. No solo que los recursos materiales de la Tierra no nos van a permitir mantener este crecimiento económico, sino que el deterioro que generamos sobre las sociedades humanas y no humanas, basta ver, por ejemplo, en los incendios de California, bueno, están generando daños que son irreversibles, pero a la vez es un sistema que genera crisis sociales, basta ver los refugiados, ¿no? Crisis de precariedad, de vulneración de derechos humanos. En sí mismo el sistema es crítico, está en crisis. Entonces, y básicamente, y es imposible para mí, como una persona que ha investigado los temas de desarrollo humano sostenible durante algunos años, como bien lo dijo Luisi, a no llegar a la conclusión, básicamente porque es un sistema construido en función que le pone en el centro una dinámica que es la dinámica capitalista, y entiende que es el capital y el lucro que tiene que estar en el centro de las decisiones políticas, y cualquier otra visión o dimensión relacionada con los ámbitos del desarrollo, como puede ser, como dice la Agenda 2030, el cuidado de las personas, el planeta, la prosperidad compartida, es decir, cualquier elemento que sea diferente al capital que está en el centro, pues es entendido como un elemento secundario, y en el momento en que hay un conflicto de intereses entre los derechos humanos, por ejemplo, y la venta de armas a un país que vulnera esos mismos derechos humanos, pues va a ganar el ámbito económico. Es decir, hemos generado un sistema que en sí mismo es crítico, porque es un sistema que ambiental, social, políticamente genera daño, genera violencia y genera exclusión. Y un sistema que hemos naturalizado, o sea, un sistema que está construido sobre unas narrativas, unas visiones, unas expectativas, donde hemos naturalizado la exclusión, la violencia y la pobreza. O sea, nos parece natural el nivel de violencia que existe en el mundo, el nivel de violencia hacia los animales, hacia la naturaleza, hacia las personas. Nos parece natural que la gente esté durmiendo en carpas en Moria, porque no podemos acoger, los países ricos no pueden acoger a estas personas que huyen de la guerra. Nos parece natural la violación sistemática de los derechos humanos, y eso es una construcción hegemónica de la realidad. Hemos decidido, el sistema ha decidido que eso es natural, eso no es natural. Me da gracia cuando dicen que el virus no entiende de clases sociales. Efectivamente, el virus no entiende ni de clases, ni de razas, ni de género, ni de territorios, ni de nacionalidades. Ahora, los que sí entendemos de todas esas categorías y todas esas jerarquías, somos nosotros, las sociedades humanas, que hemos construido sociedades en base a jerarquías y categorías discriminatorias. Son obviamente las clases sociales, el género, la supuesta raza, la nacionalidad. Este es el sistema en donde estamos, y es muy difícil, como una persona que investiga en temas de desarrollo, cuestionar que este sistema tiene una crisis ambiental, social, económica, política, narrativa, cultural, ¿no? Incluso estamos en una crisis que no vamos a plantear ahora, de legitimidad democrática. Entonces, ¿por qué abogamos por el concepto de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible? Y digo desarrollo sostenible porque hemos evolucionado hacia ahí. Por ejemplo, Ernesto aquí está para contarnos un poco de esa propia evolución desde la OCDE, pero Pablo también, que trabaja el término, también lo trabaja desde esa perspectiva. Porque, digamos, la comunidad de desarrollo, la comunidad que está comprometida con el desarrollo desde que empezó el Comité de Ayuda al Desarrollo de los 60 hasta ahora, bueno, ha tenido tradicionalmente una visión muy restrictiva, muy orientada a la política de cooperación, y ha sido una visión que ha entendido, a mi juicio, que trabajando en cooperación, lo que íbamos a hacer, y de los objetivos de desarrollo del milenio, son una prueba reciente de ellos, lo que íbamos a hacer es intentar paliar las consecuencias de un sistema asimétrico y desigual, pero que en ningún momento vamos a cuestionar las estructuras que generan esas asimetrías y esas desigualdades. Lo voy a decir de otra manera, ¿no? Los ODM, por ejemplo, y el sistema de cooperación decía, vale, yo voy a hablar de pobres, porque si yo hablo de pobreza, hablo de pobres. Ahora, si yo hablo de desigualdad, ya no estoy hablando de los pobres. Y de desigualdad no vamos a hablar, dijeron los ODM. Entonces, partimos de una perspectiva focalizada al ámbito de la cooperación, muy orientada a la ayuda oficial al desarrollo, que entendía que comprometerse con el desarrollo humano sostenible era trabajar en este tipo de políticas.
Y la coherencia de la década de los 90, y ha ido evolucionando, es una perspectiva diferente, mucho más orientada a la Agenda 2030 que tenemos ahora. La coherencia de políticas para el desarrollo sostenible plantea lo siguiente. Si realmente queremos generar cambios en el sistema en el que estamos, para hacerlo más sostenible, para hacerlo más retributivo, para proteger a las personas y para proteger al medio ambiente en nuestra propia acción humana, si realmente ese es el compromiso y ese es el trabajo, lo que vamos a hacer es tener una mirada amplia, compleja y multidimensional sobre todas las políticas públicas, porque de nada vale trabajar en una cooperación hipereficaz en el caso que hubiera sido así, y muy comprometido con el desarrollo, si luego tenemos políticas comerciales, políticas de defensa o de ofensa, como queráis llamarlas, políticas armamentísticas, que sistemáticamente vulneran los derechos humanos, generan violencia en el sistema internacional y en el nacional, y por tanto están restringiendo las posibilidades de desarrollo. Eso es una visión esquizofrénica que no tiene ningún sentido ni de la perspectiva política en el sentido de las relaciones de poder y el compromiso con el desarrollo, ni de la perspectiva técnica en el sentido de las herramientas que se utilizan para transformar la política pública. Entonces la coherencia de políticas para el desarrollo plantea, hay que integrar la perspectiva del desarrollo sostenible de manera transversal en todas las políticas públicas. En el diseño, en el diagnóstico, es decir, al momento de evaluar cómo está una política pública, dónde se encuentra el desarrollo sostenible, cuáles son los impactos negativos y positivos que tiene esa política sobre el desarrollo sostenible, es decir, sobre los derechos humanos, sobre la visión de la perspectiva de género, sobre la igualdad, sobre la presión ambiental. Entonces, desde el diagnóstico, el diseño de una política pública, la implementación y la supervisión. Por tanto, es una mirada amplia que pretende transformar todas las políticas públicas en clave de desarrollo. Podríamos seguir, podría hablar de las dimensiones, que las que Pablo últimamente ha trabajado mucho, la dimensión, y también Ernesto, dimensión vertical, horizontal, en fin, cuestiones más específicas de los conceptos de coherencia, pero lo voy a dejar por aquí porque voy a hacer una reflexión final, y así podemos tener un diálogo más ágil, que incluso ni siquiera voy a llegar a colmar mi tiempo de 15 minutos. Bien, quería hacer una última reflexión. Desde el ámbito donde venimos, que es el ámbito de la cooperación y que ya hemos trascendido, una visión mucho más amplia, tanto los gobiernos que trabajan en, las partes de los gobiernos que trabajan en estos temas, las organizaciones internacionales como aquí Ernesto claramente es un ejemplo, los actores de la sociedad civil como la coordinadora de ONGs, la academia. Es cierto que venimos del ámbito, de este ámbito de la cooperación. La cooperación es una política que ha tenido una característica, a mi juicio, y es que ha sido una política que aparte ha sido muy tecnocrática, es decir, se ha orientado mucho a indicadores, a herramientas, a mecanismos, ¿no? Esto es de donde venimos. Esta posición tecnocrática, entender que las transformaciones de las políticas públicas o que las transformaciones políticas, sociales, se logran a través de herramientas, de mecanismos, de instrumentos, de indicadores, es una perspectiva bastante peligrosa, porque el desarrollo sostenible no es un problema técnico, es un problema político. Político en dos sentidos. Político, porque la política, desde Aristóteles en adelante, la política es la gestión de lo que es común, es la gestión de la polis, de la red pública. ¿Cómo vamos a organizar la vida de todos y todas? ¿Cómo vamos a proteger a las personas? ¿Cómo vamos a integrar las diferencias? A aceptar a las personas como son, a crear un sistema armonioso con el medio ambiente. Eso es la política, es la gestión de lo que es de todos y todas y lo que es común y cómo vamos a organizarnos, sobre todo para proteger a todas las personas y a todos los seres que son vulnerables en esta gestión de lo común. En ese sentido, la coherencia de políticas es una perspectiva política, y también en el siguiente sentido, que es menos, a mí me motiva mucho menos, pero es lo que doy en mis clases, que es la lucha por el poder. Porque cuando yo hablo de poner, y voy a volver al principio, cuando yo hablo de poner en el centro el desarrollo sostenible, estoy descentrando otra cosa. Y lo que estoy descentrando es el capital. Y avanzar en desarrollo sostenible, avanzar en coherencia de políticas, supone un conflicto político de lucha por el poder. Porque cuando yo descentro el capital, descentro los intereses privados. Y la capacidad que tienen los actores privados de influir en las políticas públicas y privadas y de modelar y reconfigurar el sistema nacional e internacional,
y nuestras narrativas, preocupaciones y deseos. Porque ahora mismo en España acaban de sacar un decreto, va a ser gobierno, para tratar el tema de la ocupación, cuando no es un problema real de los gobiernos, pero sí es un problema o un interés narrativo, ¿no? Que estemos preocupados por eso. Entonces, avanzar en coherencia política supone un problema de lucha por el poder y supone conflictos, resistencias y límites que tenemos que asumir y abordar. Por tanto, no es una tarea nada fácil. Y estas dos dimensiones a veces corren riesgo porque avanzar en coherencia no es tener un ministerio, una herramienta, un instrumento, una comisión, un indicador. Eso es fundamental en la parte técnica. Avanzar en coherencia, ser capaces de construir ciudadanía crítica y construirnos a nosotras mismas en nuestros gobiernos de la necesidad de transformar la política pública en función del desarrollo sostenible, porque este sistema no se sostiene más y porque no podemos seguir normalizando la violencia, la pobreza y la violación de los derechos humanos. Entonces, a partir de esta introducción que he hecho, he tratado que sea breve, pero bueno, me he tomado mis 15 minutos al final. Voy a empezar con Ernesto y quería preguntarle, en principio, Ernesto, esta perspectiva, un poco cuál era tu visión de la coherencia de políticas. No sé si compartís exacto mi enfoque, quizá mi enfoque sea un poco más crítico, pero quería preguntarte si tú ves estas dos dimensiones, o sea, si ves que hay una dimensión política y hay una dimensión técnica, si estas dimensiones entran en conflicto y cómo lo manejáis vosotros de la OCDE, que claro, que estáis en la parte institucional, no estáis en la parte académica que tenéis más libertades, la verdad. Así que te lo quería preguntar eso primeramente. Gracias, Natalia. Primero que nada, pues agradecer nuevamente a la coordinadora y bueno, a ti, a Luis y a Pablo por la invitación a esta discusión que me parece relevante y sumamente pertinente en el contexto actual, porque como bien decías al principio, las crisis que cada vez son más complejas y multidimensionales requieren nuevas formas de trabajo. Y la coherencia de políticas puede ser una respuesta para buscar esas nuevas formas de trabajo. Con respecto a tu pregunta, sí, en efecto, la manera en que vemos la noción de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible tiene estas dos dimensiones fundamentales y tienen que ir juntas. No podemos desvincular lo político de la parte más tecnocrática. Y es cierto y lo hemos visto con la experiencia, que la coherencia de políticas no tiene una solución tecnocrática. No se puede. Se ha intentado, hemos visto en varios países de la OCDE esfuerzos de establecer mecanismos y se ha hecho bastante en los últimos 20 años para establecer mecanismos de coherencia y en muchos casos los mecanismos responden a las mejores prácticas, a las mejores experiencias que se han estudiado y sin embargo no hay resultados tangibles o no se ven los resultados que se pretenden. Y esto es porque justamente lo que tú mencionabas, porque hay una parte política donde muchas veces los conflictos de intereses predominan. Para darte un ejemplo muy concreto. Quizás hay estos mecanismos en la práctica en algún país. Sin embargo, por ponerte, como decía, un ejemplo concreto, cuando hay un conflicto de intereses donde el costo de cambiar una política doméstica es más alto a aquel costo que tendría modificar acciones que tienen implicaciones quizás para otros países, es muy difícil cambiar la política. Aun cuando tengas una legislación muy clara y establecida sobre la coherencia de políticas, aun cuando tengas los mecanismos a todos los niveles, cuando tú ves que el costo es muy alto para los intereses domésticos, es muy difícil cambiar. Y por darte un ejemplo, hace unos años hubo mucha insistencia por una serie de grupos de la sociedad civil en el contexto suizo para que cambiara ciertas, bueno, había la noción de que Suiza como centro financiero internacional y donde se establecen
a veces los precios de las materias primas en el pasado. Había una manipulación de los precios que afectaba a los países en desarrollo. En ese sentido, una movilización muy fuerte de organizaciones, de grupos tratando de cambiar esto y con evidencia, probando evidencia. Era tanta la presión que el gobierno decidió tomar cartas en el asunto, revisar el asunto, ver qué se podía hacer. Sin embargo, en los análisis que se hicieron, obviamente el costo de cambiar ciertas regulaciones, ciertos modos de trabajo, tenían implicaciones muy fuertes para el ingreso nacional bruto de ese país. Entonces, eso implicaba quizás, si se hacían cambios en este sistema, pues iba a implicar quizás un costo tanto en la parte económica del país, pero también quizás en el bienestar de la población que depende a veces también de esos recursos, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Cuando se tiene la voluntad política, cuando se tiene la capacidad, porque también es una cuestión de capacidad. Lo que ellos hicieron es, sí, atender el asunto, tratar de minimizar el impacto. A veces es muy difícil cambiarlo porque hay muchísimos intereses en juego y muchas veces son intereses válidos, ¿no? Como proteger empleos en el país, como proteger a un sector o a una industria que genera riqueza para el país. Entonces, tratar de balancear eso muchas veces es muy difícil. Se logra, como decía, cuando hay la voluntad política, cuando hay los recursos, cuando hay las capacidades, se logra minimizar esos impactos, se logran cambiar ciertas cosas bueno, se atiende esta cuestión de coherencia. Desafortunadamente, no todos los países tienen esa capacidad. Muchas veces, aunque se conoce que puede haber problemas de coherencia en cuanto a los impactos que se pudieran generar en países en desarrollo por ciertas políticas o ciertas prácticas, muchas veces la evidencia no es tan robusta o no tiene, no puede usarse de manera práctica para implementar una política. Se requiere como que mayores estudios, mayor trabajo, y ahí yo creo que hay muchos involucrados que pueden tener un papel muy importante, y es parte del trabajo que estamos haciendo en términos de coherencia, al verlo como una responsabilidad, por supuesto, para el gobierno, que debe ser el que debe poner las condiciones, pero también una responsabilidad para todos los actores, desde el sector privado hasta la comunidad científica, hasta la academia, la sociedad civil, donde cada uno tiene un papel para cambiar conductas, para cambiar ciertas normas, para cambiar, que pudieran tener un efecto negativo en otras sociedades. Entonces, ahí para generar esa evidencia, para movilizar ciertos intereses para cambiar las políticas, se requiere, sí, de que todos estos grupos contribuyan a generar esa evidencia, a generar una sociedad informada. Porque muchas veces también el problema de incoherencias viene se actúa no con el afán de afectar a otro país o de afectar a cierto sector, sino simplemente no se tiene el conocimiento. Por darte un ejemplo, y yo creo que con esto concluyo la primera parte de esta pregunta, lo veíamos en el caso de México, ¿no? Hace unos años, México es uno de los países que ha promovido la biodiversidad y está muy comprometido con la agenda de la biodiversidad. Y el Ministerio de Medio Ambiente estaba pues teniendo muchos programas, sobre todo en el sur del país, para proteger ciertas áreas. Al mismo tiempo, había otro ministerio, Agricultura, tratando de desarrollar poblaciones rurales, agricultura, brindarles con ciertos subsidios, materiales para que trabajaran y extendieran. Entonces, ¿qué pasó? En el sur del país hubo un cambio en el uso de las tierras, que llevó
como consecuencia a minimizar ciertos esfuerzos en protección de biodiversidad. ¿Y qué pasaba ahí? Ambos sectores, ambos ministerios estaban cumpliendo con un objetivo válido. Por un lado, pues cumplir con dar ingresos a cierto grupo de población, contribuir a la economía del país, pero por el otro lado, tratar de cumplir con metas internacionales y objetivos internacionales de protección de biodiversidad. Cuando se llega al problema, se atiende el problema, pues no hay un mecanismo. Se conoce cuál es el problema, se dice, bueno, mira, se está realmente minando nuestros esfuerzos en protección de biodiversidad, esto va a tener implicaciones a largo plazo, es un gasto de recursos innecesario, pero no había el mecanismo de resolución de esa controversia. Es decir, no, ni en la ley, ni en el aparato del gobierno. Y los dos eran objetivos válidos, los dos eran objetivos que habían sido aprobados tanto en los presupuestos, tanto en las medidas legislativas. Entonces, muchas veces es esa falta de conocimiento y falta de comunicación entre sectores. Y ese es justamente el nuevo tipo de trabajo que se tiene que hacer a nivel de gobierno. Es decir, ir más allá de la visión sectorizada de los problemas. Yo creo que la tendencia de tener esta visión sectorizada muchas veces ha respondido a unas cuestiones de, primero, eficiencia en el uso de los limitados recursos públicos para atender problemas públicos, pero por otro lado también la transparencia y la rendición de cuentas. Porque muchas veces cuando se tienen enfoques integrados, muchas veces no se sabe quién es el responsable y muchas veces no hay esa transparencia. En fin, con esto termino. Bueno, te quería decir que te agradezco muchísimo la respuesta porque has puesto una cosa que yo no dije y que así vamos construyendo entre, Luis también puede opinar que también investiga muchísimo coherencia, así vamos construyendo entre los cuatro y con la gente que nos está escuchando también un poco el concepto, ¿no? Porque es cierto que yo he dado una visión bastante simple y es mucho más compleja y te agradezco mucho porque efectivamente la coherencia, en el avance hacia la coherencia, en el no avance, siempre hay conflictos de intereses que muchas veces son legítimos y esos conflictos hay que visibilizarlos y hay que ser conscientes que a veces que es un objetivo muy ambicioso, muy difícil de implementar y tiene muchas resistencias y que se avanza, bueno, despacio, ¿no? Y que justamente los conflictos entre políticas y entre grupos pueden ser muy legítimos y responder a diferentes visiones y que eso es una parte fundamental del concepto de coherencia. Yo te iba a preguntar ahora, porque te voy a hacer una pregunta anterior, pues te iba a preguntar sobre un poco la experiencia de otros países europeos que podamos nosotros aprender algo para el caso español, pero antes te quería hacer una pregunta por una cosa que mencionaste. Que tú mencionaste, claro, entre los intereses de los agricultores, las agricultoras, voy a hablar en femenino así ya no me estreso más, entre los intereses de las agricultoras, ¿no? Y los intereses de la protección de la biodiversidad, o entre los intereses de las agricultoras del sur y del norte, bueno, que son intereses legítimos, todos puede haber ciertos conflictos. Pero esos no son, fíjate que a pesar de que son conflictos muy difíciles de gestionar mucho, sin embargo, tanto un poco desde nosotros que investigamos estos temas, lo que vemos son los conflictos más importantes, son otro tipo de conflictos, que son los conflictos de empresas y de actores privados que tienen intereses privados en que las políticas públicas y las estructuras sociales y económicas, digamos, se orienten a determinado lugar, y los intereses públicos. Puedo ponerte millones de ejemplos, por ejemplo, la política energética española, pero voy a poner un ejemplo de ahora mismo. Pero ahora mismo estamos, bueno, en una crisis brutal en España, ya lo habrás visto, bueno, ya sabes que los inmigrantes, por nuestro estilo de vida, por lo menos es lo que dice nuestra presidenta, somos gente que tenemos más propensión a contagiar el COVID y demás, o sea, a ese nivel estamos, ¿no? Pero ahora mismo, con toda esta crisis, pues ha habido una campaña realmente mediática con respecto al tema de la ocupación y demás, financiadas por muchas empresas de seguridad, y se ha creado una especie de problema social y se está regulando unas políticas, te voy a mencionar, para promover, para protegerlo de la ocupación, cuando en realidad el problema social que hay en España es el de la desocupación, es el de los desahucios, ¿no? Es echar a la gente a la calle y dejarla en la calle. Entonces, ahí no hay un problema entre intereses públicos, digamos, de los pobres propietarios que se ven y la gente que no tiene casa.
es evidente que el problema con los datos empíricos, con los datos, es un problema entre intereses privados que quieren llevar la política y las decisiones hacia un lugar, y los intereses públicos, que ¿cuál es el interés público? Que todas las personas estén protegidas y tengan una vivienda. Entonces, te quería preguntar cuál es tu experiencia. Y yo siempre pienso que desde vuestro lugar es mucho más difícil hablar de estos temas, o mucho más, porque claro, son instituciones que tienen unas restricciones que a lo mejor nosotros... Entonces quería preguntarte eso, y si nos querés contar alguna experiencia de países europeos de los que podemos aprender, fenomenal, que era mi pregunta primigenia. Pero ahora como comentabas eso, pues me surgía esto. No, por supuesto. Hay otro tipo de conflicto de intereses de hecho son más difíciles de atender, y sí tienen que ver muchas veces con intereses privados. Pero antes de responder a ello, quiero decir que no hay un modelo único para mejorar la coherencia de políticas, porque obviamente hablando de conflictos de intereses, y todo depende primero del contexto y la dinámica política de un país, depende también de la cultura política de un país y de la preparación, depende de las circunstancias concretas de cada país. Lo que sí hemos nosotros identificado en la OCDE, y esto ha sido a través de varios años de análisis, de compartir experiencias, de tener diálogo continuo sobre estos temas, es una serie de principios que vemos que aplican más o menos en general a todos los contextos. Y estos principios están recogidos en una recomendación que adoptó la OCDE recientemente en 2019. Y son básicamente 8, pero bueno, sin ir a detalle en estos momentos en esos principios, quiero decir que tratamos de recoger en esos principios, y este trabajo no solo lo hizo el secretariado de la OCDE, es un trabajo que se hizo de manera conjunta con países miembros, y también hubo una consulta global muy amplia donde también recibimos comentarios de expertos de Naciones Unidas y de países no miembros de la OCDE también. Bueno, recogen estos principios de manera muy general, pero están ahí estas cuestiones que estamos comentando ahora, estas cuestiones de conflicto de intereses, de la necesidad de involucrar a los afectados principalmente para conocer qué es lo que está pasando. Muchas veces, como lo decía, sí, hay lobbies, hay grupos de interés con un interés muy concreto que tienen influencia en la decisión, en la toma de decisiones a nivel político. Y eso, bueno, a veces sí existen algunos mecanismos para tratar de controlar eso, pero a veces no. Pero bueno, tratamos de atender desde la OCDE con las recomendaciones que hacemos, pues esa cuestión. Y muchas veces en los apoyos que damos a los países, justamente tratamos de actuar como un ente neutral, donde podamos atraer a los diferentes grupos de interés, también a explicar cuáles son los retos que enfrentan, por qué no quieren cambiar ciertas prácticas, ciertas medidas, y qué implicaciones tendrían, y dar un espacio donde se puedan intercambiar estas. Y obviamente estos diálogos siempre, más que hablar de procesos, tratamos de enfocarnos en la sustancia de los asuntos, ¿no? En cómo podemos resolverlo, qué se requeriría, etcétera. Y preparamos algunos análisis basados en datos, basados en cierta evidencia. Ahora, para algún ejemplo concreto que pueda servir para el caso español, bueno, bueno, podría decir, España, por cierto, yo creo que con el enfoque anterior de la coherencia de políticas para el desarrollo, desde el punto de vista tecnocrático, para mí era uno de los países que más había avanzado en establecer los mecanismos. Sin embargo, estaba esta parte, o sigue estando, no me he familiarizado actualmente con el proceso actual, pero esta parte de cómo
cómo lidiar con los diferentes intereses y cómo resolver estas inconsistencias desde el punto de vista del gobierno. Porque muchas veces también no se puede desde el punto de vista del gobierno. Entonces, hay países, por ejemplo, te puedo citar un par de ellos que tienen mecanismos de resolución de conflictos. Uno de ellos es Suiza, donde, como te comentaba el caso suizo, ellos a nivel del Consejo de Ministros tienen un mecanismo donde toman decisiones sobre este tipo de cuestiones, donde hay un conflicto de intereses y se ve cuál es la mejor solución. Pero es un mecanismo muy práctico, muy pragmático, y está enfocado en solución, no hay un proceso amplio de discusión, mucho menos, sino se atiende el problema concreto. Hay otros mecanismos, como por ejemplo el que tienen los noruegos, que ellos tienen un mecanismo de diálogo que involucra formal, que involucra al parlamento, involucra a otros actores no estatales, donde sí que cuando hay alguna tensión, pues se trata de legislar, se trata de resolver. Y bueno, lo último que supe es que este mecanismo ayudó a resolver un problema que en realidad estamos esperando que nos brinden información para analizar la experiencia, porque sería muy bueno poder platicar esa experiencia abiertamente de este mecanismo. Es un mecanismo recientemente establecido en Noruega, específicamente para tratar cuestiones de conflictos en coherencia políticas. Espero que esto responda, pero como bien dices, es a veces un poco complejo abiertamente hablar de cuestiones más complicadas para los países. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. No, has respondido y has complejizado lo que yo he dicho al principio. Yo creo que estamos así ahora con la participación de Pablo, seguro que podemos construir una perspectiva también. Está muy bien lo de la complejidad, lo de la dificultad, los conflictos de intereses, porque efectivamente de eso va, ¿no? Estamos planteando una perspectiva muy ambiciosa, muy compleja, muy difícil de conseguir y en total, en realidad, contraste con la perspectiva estatocéntrica de intereses nacionales e intereses privados que es hegemónica en nuestras sociedades contemporáneas. Y por ahí empiezo con Pablo. Bueno, Pablo, me interesa mucho esta parte también porque, bueno, a ver si podemos aterrizar un poco estas perspectivas en el caso de España, pero antes de España, te voy a hacer una pregunta más general, a ver cuál es tu opinión. Bueno, a mí me parece personalmente, ¿no?, que la Agenda 2030, con todos sus límites y sus resistencias, y que es una cosa que solemos mencionar y que tú has mencionado mucho en tus documentos, que recomiendo leer, sí que es primero es una estrategia de coherencia de políticas, ahora me contestas vos si no y por qué, y que supone una oportunidad. Y quería ver, bueno, primero cómo veías la relación entre el enfoque de coherencia y la Agenda 2030 y cómo ves a la Agenda 2030 en esta crisis, ¿no? Porque, bueno, la crisis ha afectado claramente la consecución de muchos de sus objetivos y bueno, quería empezar por ahí. Bueno, gracias Natalia, un placer estar con Ernesto, contigo, con Luisi, discutiendo, hablando sobre estas cosas, ¿no? Y gracias a la coordinadora por la iniciativa. Bueno, yo creo que hay dos referencias en formas de cita tradicionales, ¿no?, que vienen a decir, en palabras de la que es vicesecretaria general de Naciones Unidas, Amina Mohamed, que fue la responsable, ¿no?, del equipo que hizo la construcción de la Agenda 2030, y también en palabras del anterior secretario general de Naciones Unidas, de Ban Ki-moon, que en distintos momentos ambos dijeron, con la agenda recién aprobada, que esta agenda solo es implementable y solo se puede cumplir si se hace a partir de un enfoque de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, ¿no?, básicamente, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Yo creo que hay como, bueno, en el entorno, no en el entorno, en el seno de la mundial hemos analizado y propuesto como una especie de sencilla clasificación acerca de tres posibles visiones que se están dando a la hora de que los gobiernos se propongan o se están proponiendo implementar la Agenda 2030, ¿no?
una visión que hemos llamado continuista, que básicamente hace, por decirlo de manera muy sencilla, ¿no?, una implementación de la agenda casi superficial en términos de comunicación o de discurso, pero es continuista porque en realidad no se propone transformar ninguna de las inercias en materia de política pública, orientación de las mismas, etcétera, etcétera, de manera significativa al menos, ¿no?, o como centro de esa implementación, ¿no? Y por lo tanto pues hay muchas entidades, administraciones, que lo que están haciendo son esfuerzos por alinear lo que ya venían haciendo con una pátina vinculada a alguno de los ODS o a varios de ellos y ya está, ¿no? Una segunda visión encontramos, nosotros lo hemos llamado la visión proyectista, que yo creo que se correspondería un poco con lo que habéis hablado antes de esa mirada tecnocrática, ¿no?, en la que sí hay intentos y esfuerzos por introducir a lo mejor nuevos mecanismos institucionales, nuevos elementos en la política pública, pero con muchas resistencias a abordar bueno, pues todos los conflictos latentes, ¿no?, que hay en diversas materias, entre políticas, entre metas de la propia Agenda 2030, entre actores relevantes dentro de los países, y entonces digamos que descansan la implementación sobre determinados proyectos concretos, ¿no?, que están en sintonía con algunas de las metas, pero no suponen un verdadero cambio y una transformación de la política pública, ¿no? Y una tercera visión que encontramos también es una visión que llamamos transformadora y que a nuestro juicio además es la que es más coherente, ¿no?, con el espíritu de la propia Agenda 2030 y que podríamos resumir en que parte de la adopción del enfoque de coherencia de políticas para toda la renovación del ciclo de la política pública, de todas las implementaciones, de los nuevos mecanismos, etcétera, etcétera, para poder lograr lo que creemos o lo que sabemos que la agenda se propone, ¿no?, que es transformar de manera muy profunda buena parte de la acción pública, ¿no?, para poder acercarnos a eso que conocemos como el nuevo paradigma del desarrollo sostenible, con equidad, justicia, etcétera, ¿no? Yo creo que en la agenda hay buenas noticias en ese sentido, es decir, la agenda en relación a la coherencia de políticas, ¿no? Como buenas cosas, pues bueno, mencionemos la meta 1714, ¿no?, donde se refiere específicamente como una meta el avance en materia de coherencia de políticas. Esto estuvo a punto de no entrar en ese objetivo 17 y entró y es un éxito. Yo creo que también hay que poner como en el platillo del haber de la Agenda 2030 la orientación claramente transformadora de la agenda, al menos en su título. No olvidemos que se llama Agenda 2030 transformando nuestro mundo, ¿no? Y este es el título de la agenda, ¿no? Pero yo invito a que la gente se lea el párrafo 14, por ejemplo, de los preámbulos, donde en muy pocas líneas se establece un diagnóstico compartido y que forma parte integrante de la agenda y que es terrible y que exige, por lo tanto, a cualquier lector o insinúa a cualquier lector que lo que va a venir después pues va a ser claramente transformador, ¿no? También la agenda hace hincapié en todo en lo intersectorial, en los procesos de desarrollo de carácter multidimensional, en la necesidad de equilibrar las esferas de intereses también sociales, económicos y ambientales para lograr ese nuevo paradigma, en la mirada holística de todos los objetivos de desarrollo sostenible. Hay numerosos documentos vinculados a la institucionalidad de la agenda, además de la agenda misma, que dicen que ninguno de los 17 ODS se puede cumplir si no se interpreta, ¿no?, toda la declaración de manera holística. Las advertencias acerca del carácter multiactor y multinivel de la agenda, que también conforman parte de la misma, estas advertencias preconfiguran alguna noticia, ¿no?, y prefiguran se puede trasladar como se traslada habitualmente desde el punto de vista institucional, que es como una llamada a todos los actores a ser corresponsables, pero la lectura que hay de fondo es, señores, para cumplir esta agenda necesitamos configurar múltiples acuerdos para responder y para resolver positivamente conflictos de carácter político que tienen entre todos ustedes, ¿no? Bueno, y por supuesto el declarado propósito universal de la agenda, ¿no?, que también, además de tratar de ser un deseo que alcance a toda la población, a todas las poblaciones, independientemente de donde vivan y demás, pues invita directamente a examinar cuáles son los efectos, los impactos y a considerar buena parte de los bienes y del acceso a los mismos de los que depende ese paradigma de desarrollo como bienes rivales, ¿no?, o dependientes entre sí, ¿no? Yo creo que esas son cosas positivas y a las que tenemos que engancharnos en nuestra interpretación de la agenda,
¿Para qué? Bueno, pues para superar aquellas otras que no están suficientemente definidas o que no apuestan de manera tan clara, ¿no? Por ir respondiendo a cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la meta 1714, pero eso puede hacernos confundir que la coherencia de políticas para el desarrollo no es un enfoque que ayude a esa visión holística y a esa implementación general, sino nos puede hacer pensar que es una meta entre 169 nada más, ¿no? Y tratarla como tal, ¿no? Y en la misma línea, bueno, pues esa meta en particular pues carece, ¿no? O sea, no tiene a día de hoy una hoja de ruta clara de operativización y de medición, ¿no? Lo cual no es exclusivo de esta meta, ¿no? La agenda, una de las grandes debilidades de la agenda, sabemos que son lo que llaman los medios de implementación y el conjunto de decisiones y de mecanismos que hay que tomar para poder lograr una implementación que nos ponga en el camino, ¿no? de esas transformaciones y de esas transiciones, ¿no? Hay otra cuestión que tiene mucho que ver con eso que habéis hablado antes, de la dimensión política y la dimensión tecnocrática, que estoy muy de acuerdo, ¿no? Y que es un riesgo también, ¿no? La agenda se puede interpretar como una agenda cerrada, como una agenda completa. Ya se aprobó la agenda, ya está, se acabó la discusión y ahora toca implementar, ¿no? Como si fuera ya un plan estratégico detallado con todos los elementos necesarios para poder trabajar con ella, ¿no? Y yo creo que cualquiera que haya estudiado o leído la agenda, pues nada más lejos, ¿no? La agenda es una agenda viva. Es una agenda que se tiene que ir interpretando y reinterpretando también en clave política a medida que se implementa, ¿no? Y aquí hay una cosa que es interesante, ¿no? El enfoque de coherencia de políticas para el desarrollo, yo creo que se dice poco, es un enfoque idóneo para la renovación de todo el ciclo de la política pública, ¿no? Los que habéis estudiado políticas públicas y el ciclo tradicional que empieza con la descripción y la definición del problema y su entrada en agenda, etcétera, etcétera, el enfoque de coherencia de políticas nos ofrece una mirada nueva para que problemas configurados de manera antigua, es decir, unisectorial, desde una mirada nacional o internacional y no interméstica o transnacional, ¿no? Haciendo todas estas divisiones mentales, ¿no? que tienen las inercias políticas tradicionales, el enfoque de coherencia política nos invita a poder analizar de otras maneras desde el propio origen del ciclo de la política pública, desde el principio, ¿no? Y luego, bueno, pues lo que tiene que ver con una debilidad que a mí me parece relevante y también sintomática, ¿no? de que hace falta todavía que pongamos mucha carne en el asador, ¿no? Cuando se aprobó la Agenda 2030 se anunciaron dos tipos de informes de seguimiento, ¿no? Un informe que tendría que ver con los informes nacionales y con el avance por cada una de las metas, y otro informe que se llamaba el Global Report, ¿no? Un informe global que iba a indagar en los vínculos, en los intervínculos, en las interrelaciones entre las distintas metas, los distintos objetivos, ¿no? Se publicó una primera versión, después se tomó una decisión de que no fuera anual, sino de crear una comisión mixta para el trabajo. Se ha publicado una segunda edición en septiembre del mes pasado, que no está mal, pero yo creo que hace falta poner mucha más carne en el asador para desmembrar precisamente eso que antes llamabais conflictos, ¿no? Termino. Insistiendo algo en esto de los conflictos, ¿no? Yo creo que se puede decir abiertamente que el enfoque de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible nos sirve siempre y cuando nos ayude a ir resolviendo de nuevas formas esos conflictos persistentes, a veces latentes, a veces más explícitos, pero esos conflictos persistentes que están detrás del conjunto de decisiones que nos han traído hasta aquí, ¿no? Hasta esta situación que, como decía, se describe de manera dramática en el párrafo 14, ¿no? Y por lo tanto, si el enfoque de coherencia de políticas lo entendemos como una mirada y una aproximación nueva que nos permita resolver esos conflictos, pero dando pasos, orientando esas decisiones hacia eso que llamamos desarrollo sostenible, fantástico, ¿no? ¿De qué conflictos hablamos? Bueno, tú en la primera intervención, y creo que es una formulación clásica que dice mucho, pues hay un conflicto fundamental, ¿no? Que es el conflicto entre capital y vida. Y ese conflicto pues, se puede analizar y reproducir pues, en muchos de los modelos de producción, comercialización o distribución y consumo del que habla la Agenda 2030 y del que la Agenda 2030 dice que tenemos que transformar urgentemente, poniendo en el centro a las personas y la sostenibilidad, y en otras muchas esferas se puede analizar desde esa clave, ¿no? Pero creo también que la aportación de Ernesto en ese sentido es relevante, ¿no? Porque cuando pasamos a hablar de conflictos entre capital y vida y empezamos a hablar de conflictos entre intereses, pues es importante, ¿no? El ejemplo que contaba de Suiza me recordaba,
bueno, en un estudio y en una investigación, ¿no? que en la que participamos, auspiciada por la propia coordinadora y por redes, ¿no? que da lugar al índice de coherencia de políticas para el desarrollo, ahí proponemos, ¿no? una serie de indicadores que harían que decir que cuando puntúan bien son favorables a ese paradigma de desarrollo, es decir, son más coherentes con el mismo. Pero hay otras políticas, otros indicadores que miden políticas que son incoherentes, ¿no? Y entre ellos, por ejemplo, hemos seleccionado el nivel de opacidad financiera de los países, ¿no? Porque creemos que es claramente contrario a los propósitos que establece la Agenda 2030 y a los que entendemos en ese marco del paradigma, ¿no? Y ese tipo de conflicto de intereses, como este que mencionaba Ernesto, pues nos pone en la tesitura también de conflictos entre actores o grupos de actores, ¿no? Podemos hablar de conflictos entre élites y mayorías. Hablaba Ernesto del análisis de costos, ¿no? De si el costo es mayor resolver el conflicto en un sentido o el costo mayor de no modificar una inercia, una política que se viene haciendo, ¿no? Habría que ver, evidentemente, vincular esa idea de los costos con los sujetos, ¿no? Quiénes soportan los costos y quiénes están dispuestos a soportar los costos, quiénes tienen tradicionalmente fuerza para hacer valer sus intereses y, por lo tanto, que sus costos no se vean deteriorados o sus privilegios no se vean deteriorados en cada estado y demás, ¿no? Tenemos el coronavirus, ¿no? Y yo creo que todos asistimos desde el estado de alarma en España y desde el principio del decreto, de que se decretó la pandemia mundial, asistimos a una expresión de ese conflicto entre capital y vida de manera muy clara, ¿no? Y tiene que ver entre cerramos la actividad económica y paralizamos la actividad económica para evitar los contagios y la saturación de los servicios de salud, o buscamos este equilibrio en el que estamos buscando ahora de poder no cerrar los circuitos económicos y demás, ¿no? Llamo la atención de que el primer fin de semana las entidades financieras internacionales ya tomaron su decisión. Las grandes, el Banco Central Europeo, con la Reserva Federal y con los bancos de Japón y de los grandes países, se reunieron ese fin de semana y pusieron a salvo todo lo que entendemos como economía financiera, ¿no? Ellos sí fueron capaces de ponerse a salvo con una serie de medidas que hizo que las pérdidas en la bolsa mundial se detuvieran de inmediato ese fin de semana, ¿no? Sin embargo, lo productivo, ¿no? Lo que sí se mide más cerca del PIB y lo que da de comer a cada ciudadano y cada ciudadana cada día, pues eso sí sigue en riesgo, ¿no? ¿Y cómo se resuelve eso? Bueno, pues hay posiciones como la de los queridos representantes democráticamente elegidos de nuestra Comunidad de Madrid, que se dedican a hablar de formas de vida, ¿no? Y tratan de criminalizar formas de vida para inducir soluciones a ese conflicto, ¿no? En lugar de hablar de condiciones de vida, ¿no? Que es muy distinto, de cuáles son las condiciones de habitabilidad, de acceso a bienes públicos como la salud, etcétera, etcétera, que podría explicar mucho mejor las elevadas o bajas tasas de infección, ¿no? Para terminar, creo que quiero subrayar algo de lo que dijo Ernesto al final, ¿no? Dicho todo esto, ¿no? Y centrado el enfoque de coherencia de políticas en este tipo de conflictos, creo que es importante evitar en la medida de lo posible simplificaciones, ¿no? Y muchas explicaciones lo son, ¿no? Pero él decía con acierto, no hay un modelo extrapolable para implementar la coherencia de políticas. No busquemos una herramienta que convierta o reconvierta el problema en un tema tecnocrático, ¿no? Tú pones un comité, creas una comisión delegada, pones a los políticos 4 puntos focales y ya está, ¿no? Tenemos que renovar todo el ciclo de la política pública para poner en el centro el análisis de esos conflictos con la mayor pluralidad, con el mejor conocimiento informado del que sea disponible, del que esté disponible en un país, conocimiento científico informado. Eso lo llamamos analizar las interacciones múltiples que se dan en la configuración de una política, ¿no? Y creo que eso hay que empezar a hacerlo de manera sistemática, con aporte institucional, con demanda social, para poder ir configurando nuevas soluciones a la luz del enfoque de coherencia de políticas y que la implementación de la Agenda 2030 responda a esa lógica o esa visión transformadora que decía al principio. Gracias, Pablo. Bueno, pues genial, porque efectivamente has hecho la relación que estaba preguntando sobre la Agenda 2030, el enfoque de coherencia y las complejidades de la agenda y las complejidades de la implementación del enfoque de coherencia. Igual podríamos poner en el asador calabacines y tomates en vez de carne, en aras de la sostenibilidad y de los animalitos también. Y lo segundo que te quería preguntar si es que tenéis cuando hablasteis al principio de 3 escenarios, si podéis ponernos algún ejemplo de
de gobiernos que sean continuistas, que sean tecnocráticos, que tengan esa, si es que hay, que lo habéis hecho o en principio estáis trabajando primero con los escenarios. Y después te quería preguntar, hablando justamente de comisiones delegadas y demás mecanismos, ¿cómo ves el tema de España? Que tanto primero, ¿en qué escenario lo ubicarías ahora? ¿Cómo ves el Ministerio de Transición Ecológica, la Vicepresidencia para la Agenda 2030, los diferentes mecanismos que al menos mecanismos están implementando? ¿Cómo ves la perspectiva política, el compromiso político con estos temas, las resistencias? En fin, si es que podés, que nos hagas un poco un análisis de ese aterrizaje en España y si es posible, cómo están viviendo. Obviamente es imposible hacerlas para todos, ¿no? Pero un poco las comunidades autónomas también, porque incluso los ayuntamientos, porque claro, la Agenda 2030, el concepto de coherencia, pues es una perspectiva multinivel, que es fundamental, o sea, el ámbito local es un ámbito fundamental, igual que el ámbito transnacional y las perspectivas cosmopolitas. Entonces, quizá como España tiene un sistema descentralizado del cual se puede aprender mucho y es interesante para estos temas de desarrollo, ¿nos podrías contar un poco eso, tu visión? Sí. Voy a tratar de ser breve, ¿no? Porque creo que puedo serlo en este caso. A la primera pregunta, yo creo que voy a huir precisamente de la simplificación de decir este gobierno bien y este mal, ¿no? Yo creo que podemos encontrar ejemplos de las tres visiones en todos los esfuerzos que han realizado todos los gobiernos, ¿vale? Ahora, sí hay gobiernos que son más descaradamente continuistas, ¿vale? Y que ponen su atención en la parte comunicativa y en justificar lo que venían haciendo y llamarlo ahora ODS3 y no se preocupan de profundizar más en eso ni de relacionarlos entre ellos. Así como hay otros gobiernos y otros espacios donde realmente están poniendo a trabajar bueno, pues al conjunto de las áreas de gobierno en una lógica de whole of government, ¿no? de que la acción de todo el gobierno sea conjunta, están empezando a establecer mecanismos al más alto nivel para empezar a hablar de esa coordinación de políticas, han iniciado análisis de contradicciones entre distintas políticas, ojo, no sin resistencias, ¿eh? Que los concejales, consejeros o ministros quieren que su competencia sea suya y no quieren que venga el concejal, ministro o consejero del otro ramo a decirle que si su política de movilidad tiene impacto o no tiene impacto en el medio ambiente, en la salud o en lo que sea. Entonces, con todas las dificultades derivadas de las inercias en las que hemos construido la política pública durante al menos 30 o 40 años, hay gobiernos que están intentándolo. Nosotros nos consta, en la Mundial venimos acompañando un trabajo de ese tipo con la Junta de Extremadura al máximo nivel, quiero decir, con el presidente del gobierno, con su gabinete y con el Consejo de Gobierno. ¿Avances o no? Bueno, pues veremos si los van dando o no en adelante, pero tienen esa intención. ¿Y que eso lo pueden estar combinando con otras medidas que ubicaríamos más en la lógica proyecto? Pues también, o con la lógica continuista también. Por lo tanto, hay que entender que yo no estoy haciendo definiciones del trabajo, sino generando un marco que nos ayude a interpretar qué medidas van más en un sentido u otro. Me consta que hay ayuntamientos, por ejemplo, que están estudiando ya la incorporación de los criterios de desarrollo sostenible en la transversalización o en el ejercicio presupuestario, ¿no? Igual que se incluyeron los presupuestos sensibles al género, pues herramientas para construir presupuestos sensibles al desarrollo sostenible. Bueno, tenemos ahora, por ejemplo, ¿no? Una cosa que hay que investigar de cerca y ver, ¿no? Pero tenemos unas buenas noticias de la nueva, de la alcaldesa de Ámsterdam, ¿no? Que ha sido precisamente a raíz de la crisis del COVID la que ha adoptado para la lógica presupuestaria el famoso donus de Rathbone, ¿no? Con los umbrales sociales y los techos ambientales como criterio para el ejercicio presupuestario. Es decir, hay iniciativas por ahí que potencialmente, yo creo, o intencionalmente tienen un buen calado transformador y que no tienen ni mucho menos por qué ser fáciles, ¿no? Pero se están haciendo, ¿no? Y en segundo lugar, digo que puedo ser breve porque hasta ahora, y tú, Natalia, lo has estudiado mucho mejor que yo, te valió un cum laude, y yo lo único que he hecho ha sido leerte a ti sobre el caso español, ¿no? Es decir, el caso español se podría resumir desde 2004, que se empieza a introducir este Día de la Coherencia de Políticas como con un reflejo institucional hasta ahora, pues se puede decir que que el esquema adoptado ha fracasado, ¿no? Es decir, se creó una comisión delegada que no funcionó, que apenas se reunió y que no pudo alcanzar ningún acuerdo. Se creó una malla, una estructura basada en puntos focales en los ministerios, con los cuales tú tuviste entrevistas bastante divertidas durante el periodo de realización de tu estudio, ¿no? Y no llegó a funcionar, no hubo un compromiso político a lo mejor al nivel suficiente,
Y si uno lee con atención o sin atención los informes que en principio iban a ser anuales, ¿no?, que se publicaban sobre coherencia de políticas, pues casi acaba llorando, ¿no?, de la escasísima información que dan y de lo poco que apuntan a nada, ¿no? Dicho lo cual, algunos sí pensamos que de un tiempo a esta parte sí estamos en un momento propicio para dar un paso adelante significativo en la incorporación de la coherencia de políticas para el desarrollo español, para el desarrollo sostenible en España, ¿no? La primera es una oportunidad derivada de cómo se adopta la Agenda 2030 institucionalmente, ¿no? Primero el gobierno de Rajoy decide ponerla ¿cómo se llamaba?, en un grupo de alto nivel, ¿no?, lo cual ya no la ponía en ningún ministerio y tal. Esto refleja luego en el primer gobierno, en el gobierno de Pedro Sánchez, en solitario, el alto comisionado, y lo ubican en la Moncloa, ¿no? Hay una intención clara de subrayar el compromiso político. Y hacen durante esa legislatura tan corta, hacen un esfuerzo comunicativo que yo creo que tiene poca comparación con lo que yo he podido analizar en otros países. Es decir, muy relevante, ¿vale? Pero es un esfuerzo comunicativo, ¿eh? Es difícil ver, como llevamos viendo aquí desde hace un año, y lo vemos tú y yo que lo identificamos, pero lo ve mucha gente, la mayoría de los ministros, con el logotipo de la Agenda 2030, con el logotipo institucional en todas las comunicaciones públicas de portavocía, etcétera, ¿no? Y este nuevo gobierno decide, sin sacarlo del centro de gobierno, sí lo saca de Moncloa, pero lo pone a nivel de Secretaría de Estado, ¿no? Lo cual por lo menos genera una ambivalencia. Está un poco más lejos de Moncloa, si quieres, pero está más cerca de donde se cuece la política, es decir, de la Comisión de Subsecretarios y del Consejo de Ministros, ¿no? Y eso es sin duda una buena noticia, porque el alto comisionado podía ejercer cierta influencia en labores comunicativas, pero estaba alejado del ciclo de la política pública y del centro del Consejo de Ministros. De hecho, se enteraban de las cosas por el BOE como cualquier otro españolito, ¿no? Entonces, eso es una buena oportunidad, ¿no? Yo creo que hay varias cosas, y las digo muy rápidamente para el debate y para dejar tiempo a la gente también, que creo que es lo interesante, en las que hay que abundar, ¿no? La primera, lo de las competencias. No tenemos competencias jurídicas claras establecidas de cuál es el órgano responsable de la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible en España. La única referencia legal está en el decreto del desarrollo ministerial del Ministerio de Exteriores y habla de coherencia de políticas en su vertiente internacional, que es una de las vertientes, ¿eh? Pero nada que ver con todas las dimensiones y con todos los análisis de interacciones múltiples que necesita la coherencia de la política, la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. En segundo lugar, estamos desaprovechando la enorme capacidad científica que tiene España. Y me consta, ¿no?, me decían los organizadores, que hay muchísima gente de varias universidades españolas atendiendo este seminario, ¿no? Hay cada vez más equipos en centros de investigación, en universidades, se están abriendo, ¿no?, estudios de coherencia de políticas en distintos grupos y líneas de investigación. Tenemos el CSIC, tenemos el INE para la cuestión de medición y estadística. ¿Alguien del gobierno ha puesto a todas esas entidades en conjunto a decirles, señores, ayúdenme a resolver los conflictos derivados de las transiciones que tenemos por delante a partir de información de cierto rigor, a partir de un contraste de opiniones multidisciplinares, interdisciplinares de relevancia? Que a mí me conste, no. Y eso sí puede estar en manos del gobierno, ¿no? Generar un buen incentivo, por decirlo así, y unos mecanismos que puedan crear a nivel español pues una especie de interfaz entre el pensamiento científico que viene de la universidad, pero que viene de centros de investigación, que viene a veces de la sociedad civil, que viene de investigadores privados y de fundaciones, ponerlos a trabajar para realizar esos análisis de interacciones múltiples y empezar a generar salidas, ¿no?, o decisiones desde ese enfoque de coherencia de políticas, ¿no? En resumen, yo creo que hay mucho por hacer, requiere un despliegue hacia adentro, hacia la propia administración pública, por hablar de la del Estado, pero es extrapolable a cualquier otra, un enfoque funcionarios, hay que hacer formación, hay que regenerar o renovar el ciclo tradicional del expediente administrativo. Si van a seguir mandando los interventores y los servicios jurídicos en todas las decisiones políticas y administrativas que hay que tomar, bueno, pues como mínimo habrá que formar a esos interventores y servicios jurídicos en lo que es la multidimensionalidad del desarrollo, la necesidad de equilibrar las dimensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Despliega hacia afuera, ¿no?, lo territorial, ¿no?, y el marco territorial y de competencias, ¿no?, lo que se llama la articulación multinivel. Desde Moncloa, ¿no?, en el periodo de la crisis se ha hablado mucho de cogobierno, ¿no? Creo que hasta ahora tenemos una experiencia floja de cogobierno en la gestión sanitaria, ¿no? Pero creo que ese es el camino, ¿no?, el de compartir competencias para poder atender mejor el territorio de una manera multinivel y coordinada, ¿no? Y aprovechar
¿por qué no?, hitos políticos e institucionales relevantes de los últimos tiempos que, aunque nunca se hayan llamado coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, creo que son aportes netos en ese marco que queremos conseguir, ¿no? Me estoy refiriendo al avance, por ejemplo, del enfoque feminista en las políticas públicas, ¿no? Tenemos por primera vez en la historia un ministerio de este tipo, bueno, por segunda vez, ¿no? Pero tenemos un ministerio, tenemos una pujante sociedad civil en ese sentido, ¿no? Pero también el hecho de que tengamos un ministerio de transición ecológica con una ministra, además, que es experta en según qué cosas y en los límites planetarios y demás desde hace muchos años, pues es mucho más relevante que tener un ministerio de medio ambiente con un oligarca propietario de no sé cuántas tierras frutales del sur de España. Eso es muy relevante y yo creo que hay que verlo en contexto de oportunidad, como también el auge, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con la transformación productiva, ¿no? Alimentación de kilómetro cero, huertos urbanos, movimientos de consumo y orgánico, por poner un poco de carne de kilómetro cero en el platillo del haber. Fenomenal, Pablo, sí. Al menos luego los conflictos políticos son diferentes y las relaciones y los intereses, como planteaba Ernesto, también son diferentes. Pero bueno, el hecho de tener una vicepresidencia de Agenda 2030 también, es decir, una vicepresidencia de transición ecológica, una secretaria de Estado de Agenda 2030, sí que un comité de desarrollo sostenible, ¿no? Sí que apunta al menos a unos mecanismos que por lo menos tienen un nivel político, institucional, que siempre hemos demandado, porque siempre hemos dicho que si está ubicado la unidad de coherencia en el ámbito de la cooperación, pues no sabemos si tendrá capacidades técnicas y políticas de relaciones de poder con otros para generar cambios. Siempre hemos dicho que digamos, el deseo es que esa instancia estuviera en el más alto nivel, escala política, y en ese sentido, bueno, tenemos dos vicepresidencias que están orientadas, una de Agenda 2030, o sea que en ese sentido, bueno, es mejor. Lo que pasa es que luego, efectivamente, más allá de los mecanismos, las relaciones de poder, las estructuras, bueno, nos van explicando, y luego por comunidades autónomas también cambian. Entonces, si os parece, a Ernesto, a Luis y a Pablo, vamos a abrir el turno a preguntas. Hay una pregunta ya de David, así que hola David, ¿qué tal estás, querido? Ahora nos podemos ver solo por pantalla todo, que tiene sus ventajas también. Al menos estamos juntos igual, aunque separados, y estamos con Ernesto, que quizá no hubiera sido tan fácil que viniera, así que todo tiene su parte buena. Y entonces, si os parece, vamos a abrir la ronda de preguntas. Entonces tenemos dos opciones: que lo escribáis por el chat si os sentís más cómodos, pero si queréis hacer preguntas más o menos breves para que puedan contestar Pablo y Ernesto, también podemos, como decía Luisi, a habilitar el micrófono. Y no sé si Luisi tiene también algún comentario o pregunta que hacer, porque ella también es investigadora ante estos temas y no sé, nada. Y Luisi. Vale, perfecto. Pues entonces, si queréis, seguimos. Pregunta David: si sabemos de algún ayuntamiento español que esté desarrollando actualmente alguna iniciativa interesante de referencia en el ámbito de la coherencia de política. Bueno, Pablo, te dejo primero a vos, que trabajaste en el Ayuntamiento de Madrid cuando intentaste hacerlo, ¿no? O sea... A ver, que a mí me conste un ayuntamiento que esté trabajando así con el título de Coherencia de Políticas para el Desarrollo, un mecanismo general, ¿no?, de todo el gobierno y demás, ahora mismo no caigo en la cuenta de ninguno, ¿no? Igual se me escapa alguno. Pero creo que hay muchos que sí están enmarcando en esas acciones de coherencia de políticas para el desarrollo iniciativas muy relevantes en materia, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que las competencias municipales son amplias, pero muy limitadas, ¿no?, en algunos de los elementos centrales. Pero, por ejemplo, iniciativas de compra pública ética, ¿no? Hay ayuntamientos que, aunque venían haciéndolas desde años antes, han visto reforzados esos mecanismos y ampliado los criterios que se incorporaban a esa compra pública a raíz de la demanda de coherencia de políticas para el desarrollo. Hay también, y son bastantes, me consta que hay muchos en la provincia de Barcelona, en el País Vasco, en la Comunidad de Madrid, y luego, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, creo que hasta ahora no se ha derogado por el actual equipo de gobierno, se modificaron, ¿no?, los pliegos de contratación de servicios y de licitación, eliminando la cláusula del precio como la más favorable e incorporando obligaciones basadas en criterios ambientales y laborales, ¿no? Y bueno, es importante, ¿no? Y en particular, que fue más o menos polémica en su primera
¿cómo se llama? Cuando se otorga una licencia, ¿no? Una licitación, con el tema de la compra de energía, ¿no? Toda la energía que compra el ayuntamiento desde el periodo anterior, pues obliga a los licitadores a que el 100% de su energía sea de origen renovable, por ejemplo, ¿no? Por poner algunos ejemplos de lo que está en manos de los ayuntamientos, y me consta que varios de ellos lo están haciendo, ¿no? Yo, con todo el respeto por supuesto, al movimiento y a todas las medidas institucionales feministas, ¿no? Pero cuando yo veo que hay ayuntamientos que incorporan mecanismos para hacer sus presupuestos sensibles al género, digo, eso es un paso en materia de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible también, ¿no? Igual que otras. Entonces, bueno, yo creo que en realidad hay muchas herramientas, instrumentos que van conformando modificaciones sustanciales, ¿no? En la forma de hacer política, en la forma de ejecutar gasto público, que están haciendo que esos ayuntamientos sean más coherentes, ¿no? Desde el punto de vista del desarrollo sostenible. Creo que hay batallas que están librando en mayor o menor medida algunos ayuntamientos, que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la turistificación y la gentrificación, que también se pueden resolver o ayudar a resolver desde ese enfoque de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, ¿no? Antes hablé del ejemplo de Ámsterdam, y Ámsterdam ha tomado medidas, ¿no? Para preservar el centro de la ciudad como un centro habitable y no únicamente dedicado al intercambio turístico de corto plazo, ¿no? Por el deterioro comunitario que eso supone, ¿no? Por razones evidentes. Bueno, pues tenemos a Barcelona, me consta que en Málaga hay algún movimiento también y alguna medida que se está planteando. En Madrid es un poco más complicado, pero también hay demanda en ese sentido. Bueno, yo creo que hay... y luego, pues por mencionar otro grupo de temas también, que me consta que en Madrid se inició, y este sí lo han prácticamente vuelto a cero en un año de gobierno, es todo lo que tiene que ver con la alimentación de proximidad, ¿no? Sabéis que el Pacto de Milán lo firman grandes capitales en principio nada más. Justo estaban preguntando, Pablo, mira, justo está preguntando Nuria, tiene que ver, ¿no? Que si podíamos hablar, cosa que yo totalmente no puedo hablar de eso, de las políticas de soberanía alimentaria en España. Vale, bueno, a nivel estatal es más difícil decir algo así muy relevante, ¿no? Pero a nivel de iniciativas locales y territoriales, y particularmente municipales, pues creo que ha habido iniciativas muy interesantes y que todas ellas tienen debajo la pujanza de movimientos sociales y de organizaciones sociales que están apostando por consumir de manera más sana, más respetuosa con el medio ambiente, nutritivamente más equilibrada, políticamente más justa. Y entonces, bueno, pues en el periodo anterior, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, pues se iniciaron muchas iniciativas que tocaban con las escuelas públicas competencia del municipio, con los comedores escolares, etcétera, etcétera, y ahí ha habido organizaciones, ¿no? Que están empezando a hablar de proximidad en la alimentación y demás, ¿no? Creo que hay muchos ayuntamientos. En Barcelona también lo están haciendo, eliminando también una parte importante de la carne de los que no es menor en términos de Córdoba he conocido iniciativas también, pero son de hace unos años, desconozco si actualmente se mantienen con la misma intensidad o no, es decir, hay muchos de esos, ¿no? La cuestión es, a veces no hay que inventar grandes cosas, lo que hay que hacer es reforzar a esos actores y esos espacios en los que se están generando ese tipo de transiciones y de transformaciones, ¿no? El problema aquí, que para complementar un poco lo que acabas de decir, y ya le paso la palabra a Ernesto, que tiene dos preguntas, y luego a María Luisa, que también tiene otra pregunta. El problema aquí es que tenemos unas tensiones muy importantes en el sistema democrático, entre muchos, entre el corto y el largo plazo, ¿no? O sea, los cambios de política para, por ejemplo, como planteaba Nuria, para promover la soberanía alimentaria, para promover la alimentación de proximidad, la reducción de las emisiones, los derechos laborales de las personas que trabajan en la tierra, es decir, todos esos elementos, por ejemplo, o la atención energética, requiere una visión a largo plazo y requiere continuidad en la política. Lo que estaba contando Pablo, pues se implementa en un periodo de gobierno y luego al año cambia la orientación política del gobierno y se desmantela. Entonces, claro, se necesita, digamos, un consenso político que trascienda al gobierno. Y el otro problema es que la democracia tiene un incentivo que en realidad es perverso para la política pública, que es un incentivo de corto plazo, porque los representantes, los responsables políticos necesitan resultados ahora para que sus electores y electoras los vuelvan a elegir. Y ahí sí que tenemos unas contradicciones y unas tensiones también entre la necesidad, digo, por una cuestión de seguridad humana,
de poder desarrollar políticas públicas a largo plazo y sostener esas políticas y construir esas políticas a largo plazo, porque se requiere mucha experiencia, se requieren lecciones aprendidas, se requiere instrumentalización de sistemas, de seguimiento, y la propia democracia, que por un lado, si cambia la orientación política del gobierno, pues cambia la política, y la política pública, y en segundo lugar, que necesitan, digamos, resultados muy inmediatos cuando el desarrollo sostenible es una cuestión de resultados a largo plazo. Entonces eso un poco complementando lo que decía Pablo de los cambios de gobierno. Pablo, no sé, vos tenés 10 minutos todavía, ¿no? Pero bueno, Pablo tiene que ir 6:30, o sea que cualquier cosa nos decís, porque tengo una par de preguntas para Ernesto, que si os parece pasamos a ti, Ernesto, que tenés, aparte está muy bien porque preguntan tanto Gladys como la propia coordinadora, te preguntan, bueno, ¿qué está haciendo la OCDE para trabajar en la perspectiva de la coherencia en el marco de la Agenda 2030? Porque claro, a mi juicio, también estoy de acuerdo, la Agenda 2030 es una gran oportunidad, ¿no? Es una oportunidad de decir, tenemos un compromiso global, 193 países, Naciones Unidas, es internacional, o sea, esto no nos andamos con chiquitas, no es que se nos ocurra a nosotros, y bueno, esto es un enfoque para implementar, pero la Agenda 2030 es una agenda de coherencia, es una buena oportunidad para todas las personas que trabajamos en esto. Entonces, primero, te pregunta Gladys cómo está apoyando la OCDE a los países para trabajar en coherencia en el marco de la Agenda 2030, y lo segundo, también para Ernesto, es, bueno, que también me pareció, me sugirió la misma pregunta cuando estabas conversando, ¿no? Que quizá yo siempre hablo de conflictos, se ve que tiendo a la confrontación, pero es cierto que, bueno, eventualmente, no sé, quizás también hay otra forma de convencer a los actores privados que tienen intereses, que quizá pues no hay otro camino que empezar a avanzar en esto, que es por el bien de toda la humanidad, por la sostenibilidad, en fin, ¿no? Entonces, quizá esa sea otra forma de trabajar por la coherencia. O sea, en vez de confrontar o quizá plantear que, bueno, que en realidad por el bien común y por el bien de tus hijos y nietos que tendrás, aunque sean muy ricos y estén muy protegidos, al final, ¿no? El medio ambiente, por ejemplo, son bienes públicos, también se puede seducir, o como decía la coordinadora, entonces, te preguntaban qué tipo de experiencias o qué tipo de orientaciones o cuál es tu visión de cómo intentar, bueno, llevar a esas personas que son escépticas con respecto a este tipo de cuestiones en un cambio de mirada. Así que te dejamos la palabra. Ernesto, discúlpame, Ernesto. Ernesto, ¿me dejas que te interrumpa 2 minutos? Porque yo voy a tener que salir Sí, ya. dale, Pablo, Adelante, aprovechemos. Es una cosa muy breve en relación a esto último que preguntabas y a lo que antes dijiste, Natalia, acerca del cambio de ciclo político, ¿no? Y lo cuento con un ejemplo muy concreto, ¿no? Porque no siempre los cambios políticos pueden desmantelar todo lo realizado, en un Es sentido, cierto, es ni en cierto. el sentido positivo ni en el contrario, Sí, sí, muy bien, muy y bien. sobre seducir a los políticos, ¿no? Pongo un ejemplo de Madrid, ¿no? Madrid Central, ¿no? Ejemplo de medida que tenemos que catalogar en el ámbito de la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, ¿no? Porque hace la movilidad más sostenible, porque mejora la salud pública, porque etcétera, etcétera, etcétera. Hace la ciudad más habitable, etcétera, etcétera, ¿no? No entro a detallar, pero supongo que todo el mundo lo entiende, ¿no? Que nadie se crea que eso es una idea genial de un equipo de gobierno que de repente dice, vamos a hacer más coherencia de políticas. No. Esa decisión costó internamente sudor, sangre y lágrimas, ¿eh? Y hubo elementos que fueron relevantes, y cito por lo menos 3. Primero, la movilización social. Bicicrítica, otros movimientos por la peatonalización del centro, etcétera, etcétera. ¿Vale? Segundo, la información científica. Información de sociólogos, de experiencias de otras ciudades, que podían contestar a otros argumentos de los hipotéticos perjuicios para los empresarios del centro, etcétera, etcétera. Y tercero, las multas de la Unión Europea por el exceso de contaminación en los medidores. Entonces, esa decisión se consiguió convertir en una nueva política pública que tomaba decisiones que yo creo que encajan perfectamente en la lógica de la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible de esa forma. El gobierno actual ganó las elecciones diciendo que iba a desmantelar por completo eso. Y ya no puede. Ya no puede. Ahora lo llama Madrid 360, cambia 2 medidas, pero no puede volver atrás. ¿Quién sabe por cuál de las 3 cuestiones? Si por las multas de la Unión Europea, por la presión de los movimientos sociales o por la creciente evidencia científica que recomienda y dice que la política pública no debe desmantelar eso.
por poner ese ejemplo. Quería decir nada más eso. Perdonadme, sigo escuchando a Ernesto. Gracias, Ernesto, por tu generosidad, como siempre. Y en 4 minutos me despido, que tengo que atender. Vale, muchas gracias, Pablo, por esta final intervención brillante. Muchas gracias por estar aquí, por haber compartido, y hemos aprendido mucho todos y todas aquí. Así que vamos a pasar a Ernesto que nos cuente, bueno, esas preguntas que iban para ti, Ernesto. Sí, antes de responder a las preguntas, también me sumo a los agradecimientos. Gracias, Pablo, por tan interesantes intervenciones. Por supuesto que continuaremos la conversación sobre coherencia en otras oportunidades, estoy seguro. Bueno, respondiendo a la primera pregunta sobre cómo trabaja la OCDE para apoyar a los países, yo creo que podría resumirse en 4 principales líneas de trabajo que tenemos. La primera es generando evidencia. Los reportes que generamos es justamente para ayudar a la toma de decisiones informada. Obviamente, muchos de los análisis que realizamos tienen un carácter global, es decir, vemos desde una visión tratando de ser holística un problema concreto, puede ser el flujo, los flujos financieros ilícitos, puede ser la seguridad alimentaria, puede ser cambio climático o crecimiento verde, etc. Estos temas les damos un enfoque de coherencia. Traemos evidencia de los análisis que se están haciendo a través de toda la OCDE, no solamente del área en la cual yo trabajo. Colaboramos con ciertos expertos de la OCDE que nos dan esa información, esos datos. Y bueno, tratamos de presentarlos desde la perspectiva de la coherencia para ayudar, primero que nada, a los países a identificar prioridades de coherencia política, ¿no? Hacia dónde se podían orientar los esfuerzos para promover la coherencia, en qué temas. Entonces, esa es la primera línea. La segunda línea de acción tiene que ver con el desarrollo de instrumentos y herramientas para ayudar a los que toman las decisiones, también a los que hacen política pública, a aplicar de manera práctica la coherencia. En términos de instrumentos, tenemos lo que llamamos soft law, es decir, estos instrumentos internacionales que no son vinculantes, pero de la forma en que trabajamos, que es la presión entre pares, es decir, medimos performance, medimos cómo van los países avanzando en sus compromisos, porque a través de un instrumento lo que se logra es que el conjunto de países miembros de la OCDE hagan un compromiso político, y es una manera de promover el compromiso político hacia la coherencia con un instrumento que, aunque no tiene carácter vinculante, el instrumento da el marco para que una vez que el país hace el compromiso y se suma a este instrumento, en 5 años, por ejemplo, el instrumento que yo hablaba, que se adoptó en diciembre pasado, en 5 años, vamos a hacer una revisión en dónde están los países de la OCDE en cuanto a ese instrumento. Y bueno, ustedes conocerán muy bien muchos de los reportes de la OCDE donde se hacen los rankings, y es una manera de ejercer presión hacia los países para mejorar política pública, para alinearse a los compromisos que hicieron. Entonces, tenemos este instrumento. Obviamente, este instrumento tiene un carácter muy general, son principios, y como parte de este proceso desarrollamos herramientas muy concretas, herramientas que ayudan, por ejemplo, a hacer los presupuestos más alineados o utilizar el proceso presupuestario para identificar inconsistencias o para crear esas sinergias entre sectores y utilizarlo como un incentivo para la coherencia. Sistemas de compra pública también, tratando de ayudar a integrar la perspectiva de desarrollo sostenible, y todo este tipo de recomendaciones y herramientas que desarrollamos muy concretas para llevarlas a cabo. Y se ponen a disposición no solamente de los países miembros de la OCDE, sino de todos los países.
Una tercera línea de trabajo es el diálogo político. Generamos el espacio para que los países compartan, primero que nada, cuáles son los retos que están teniendo, cómo los están resolviendo. Y si hay, por ejemplo, a veces situaciones como el flujo ilícito, el flujo financieros ilícitos o cuestiones de carácter global que requieren una acción colectiva y que requiere cambio en políticas de manera colectiva, pues bueno, traemos a la mesa esas discusiones, tratamos de proveer de evidencia y facilitar el diálogo. Y de ahí, bueno, generar también compromisos políticos para cambiar ciertas prácticas o políticas. Y una cuarta línea que tiene que ver muy concretamente con el apoyo que brindamos a países más directo. Por ejemplo, tenemos varios proyectos con varios de los países miembros. Quiero quizás poner como ejemplo un proyecto reciente con Luxemburgo, que el reto que ellos tenían, por ejemplo, es que es un país muy comprometido con el tema de la coherencia, al menos en el papel, un país que siempre ha estado tratando de seguir las recomendaciones de la OCDE en cuanto a establecer mecanismos y que en el pasado también había tratado de promover el tema de coherencia de políticas para el desarrollo, incluirlo en su legislación, tener los mecanismos y foros de diálogo con múltiples actores, etcétera, siguiendo la serie de recomendaciones. Y entonces ellos tienen este mecanismo muy bien establecido y el apoyo que nos pidieron es porque con la Agenda 2030 y con el tema de coherencia de políticas mucho más amplio, no solamente aquel enfoque centrado en las políticas para el desarrollo y cómo a través de la política para el desarrollo promover cambios en las políticas domésticas que afectan a los países en desarrollo y quizás el rol principal ahí los tienen el Ministerio de Asuntos Exteriores y otros actores que tienen que ver con el ámbito internacional. Pues aquí nos pidieron, bueno, con la Agenda 2030 hemos iniciado un proceso interno donde ya las otras instituciones que se enfocan a la política pública doméstica, pues están cada vez más viendo que el tema de coherencia de políticas es relevante. Entonces, hay dos mecanismos paralelos, uno que ve la parte internacional de la coherencia a través de la cooperación al desarrollo de Luxemburgo y otra que ve la Agenda 2030 desde la perspectiva doméstica que está liderada sobre todo por aquellos que promueven el desarrollo sostenible en el país. Entonces, ¿cómo hacemos para tener un sistema que nos ayude a traer la perspectiva doméstica e internacional de la manera más eficiente? Es decir, sin reinventar lo que ya tenemos, es decir, ajustar lo que se tiene, porque tienen muchos mecanismos en la práctica y de hecho una iniciativa reciente que lanzaron es un mecanismo de evaluación integrada vinculada a los ODS, donde a partir de este mecanismo piden que cada nueva legislación, cada propuesta de política sea revisada en clave ODS y tenga un componente de coherencia. Entonces, bueno, es un poco el proyecto que estamos haciendo con ellos, es un poco articular las diferentes piezas, hacer el enfoque alineado a lo que hemos venido trabajando en la OCDE y la recomendación de la OCDE y responder a lo que la Agenda 2030 pide en términos de coherencia de políticas. Entonces, esas son las 4 líneas en las que trabajamos. Evidentemente hay muchas más cosas que hacemos y que tratamos de promover. Por ejemplo, tenemos una participación constante en los foros de Naciones Unidas, tratamos de contribuir a las discusiones sobre el avance de los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. También tratamos de vincular o facilitar análisis para la vinculación de múltiples agendas, no solamente de la Agenda 2030, sino la de cambio climático, la de financiación para el desarrollo, etcétera. Entonces tratamos de contribuir a diferentes procesos también y todo basado o
con el soporte de los análisis y la evidencia que se genera en la OCDE. Ahora, con respecto a la segunda pregunta de la forma de convencer, es cierto que cuando se toman iniciativas de coherencia de política, siempre va a haber ganadores y perdedores y siempre va a haber resistencias. Lo que nosotros hicimos y creo que nos ha dado resultados es en el pasado, cuando discutíamos coherencia de políticas para el desarrollo desde el punto de vista de los donantes, generalmente el enfoque era empezar la conversación prácticamente asumiendo que eran los otros sectores los que generaban malas políticas, ¿no? Entonces, siempre había esa resistencia al diálogo porque cuando se reunían a hablar sobre coherencia de políticas para el desarrollo, la actitud era, aquí vienen otra vez los de Asuntos Exteriores a decirme qué estoy haciendo mal, ¿no? Entonces, eso no ayudaba a un diálogo. Lo que nosotros empezamos a hacer, y esto lo empezamos a hacer justo en el momento en que se negociaba la Agenda 2030 y que nosotros estábamos contribuyendo a las discusiones sobre la agenda y veíamos que la coherencia política requería un carácter más amplio, una visión más amplia, un enfoque más amplio, pues lo que empezamos a hacer es enfocarnos en cuáles serían los beneficios de resolver un cierto problema de coherencia. Por ejemplo, los subsidios a la agricultura, que generan muchos impactos negativos, ¿no? Los subsidios, sobre todo aquellos que distorsionan el comercio o que distorsionan y que tienen impactos muchas veces en los países en desarrollo. En lugar de traer esta noción de es el sector agrícola el que está generando este problema y son ustedes los que... Traíamos la evidencia, decíamos, ¿cómo se puede beneficiar el sector agrícola de minimizar esos subsidios o de reducir o de eliminar esos subsidios? ¿Cómo podría ganar en eficiencia? ¿Cómo podría, qué beneficios traería, por ejemplo, reorientar esos recursos? Aunque evidentemente iba a haber perdedores, ¿no? Los perdedores serían aquellos que reciben esos subsidios y muchas veces son los agricultores locales, muchas veces son instituciones que pues generan también riqueza o generan en el país, ¿no? Entonces, traíamos a la mesa otra perspectiva, es decir, cómo hacer más eficiente el uso de esos recursos, cómo atender a través de este apoyo a objetivos que van más allá del sector agrícola, como cambio climático, como protección de la biodiversidad, como reducción de emisiones, etcétera. Y traíamos, en lugar de venir, poníamos en la mesa pues la evidencia, primero que nada, y segundo, pues un enfoque neutral. Es decir, aquí no hay de que están haciendo mal o quién es el bueno y quién es el malo. Vamos a ver que hay un problema que afecta a todos y que de todos se pueden beneficiar de la solución y que el no atenderlo puede tener un costo incluso para el sector agrícola, ¿no? Entonces, y bueno, hubo una experiencia muy interesante, por ejemplo, en ese tema con Finlandia en 2004, aunque ciertas competencias están a nivel europeo, pero los fineses lo vieron con muy buenos ojos porque ellos decían, bueno, nosotros teniendo esta evidencia podemos influir en las discusiones a nivel europeo sobre la política agrícola común, ¿no? Entonces, también lo veían en ese sentido. Y bueno, ellos estuvieron abiertos a involucrar en este diálogo a países en desarrollo que se veían afectados por las políticas agrícolas europeas, ¿no? Y hubo un diálogo bastante enriquecedor y un entendimiento sobre cuáles son esos impactos, sobre cuáles serían los beneficios de resolverlos o de acabar con ese impacto negativo.
y cuál sería la mejor solución, ¿no? Entonces, ese es el tipo de enfoque que hemos tratado de promover. Es decir, no llegar asumiendo que la política de desarrollo es la correcta, que los objetivos de la cooperación al desarrollo son los que deben prevalecer sobre los otros objetivos, sino más bien un diálogo en pie de igualdad y sabiendo que los sectores tienen que contribuir y se pueden contribuir a desarrollo sostenible más amplio y que se pueden beneficiar de las soluciones. Bueno, espero que eso haya dado respuesta a las dos preguntas tan interesantes que... Pues sí, Ernesto, muchas gracias, muy interesante, sobre todo también esas aproximaciones, ¿no? Que un poco en complementariedad o en coherencia con lo que decía Pablo, ¿no? La evidencia científica, el intentar encontrar soluciones, digamos, intentar concientizar a los actores políticos que es un problema de todos y todas, que necesita una resolución en conjunto, la coordinación, en fin, ha estado muy interesante ver cómo trabajáis, ¿no? Y bueno, y la última pregunta es para María Luisa, que preguntan, bueno, luego, antes de terminar, que voy a terminar con la pregunta de Luisa, me ha parecido muy interesante, bueno, hay un aporte desde Gran Canaria, ¿no? Que justamente comenta lo que hemos estado comentando todo el tiempo, el tema de los excedentes agrarios y la lucha y la biodiversidad y cómo, bueno, había conflictos de intereses entre prevención de conflictos, con el mantenimiento de determinadas especies, ¿no? Y cómo se va avanzando de manera más o menos con problemas y todo, pero se va avanzando de manera un poco lenta, porque efectivamente, como planteaba esta compañera o compañero de Canarias, es muy difícil de avanzar en las políticas, y también ponía una cosa fundamental, la importancia de lo local, que eso es quizá esa conciencia sí que nos ha dado la Agenda 2030, la importancia de lo local en la transformación de la política pública y en la transformación de las visiones transversales y sectoriales para poner el desarrollo sostenible, ¿no?, en el centro. Y bueno, Luisa, si nos podés contestar un poco de cómo está trabajando la coordinadora, y no sé si tendremos tiempo para hablar, Natalia, sobre las contradicciones de las políticas sostenibles, ahora lo vemos, pero bueno, me gustaría escuchar a Luisa para ver un poco cómo está trabajando la coordinadora en la producción de este enfoque y demás. Sí, pues en varias líneas, ¿no? Por una parte, desde hace ya un par de años, la coordinadora lidera el Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible, que es una herramienta bastante ambiciosa que sirve o que mide el desempeño de 148 países en materia de coherencia de políticas para el desarrollo, y que es una herramienta muy interesante para profundizar en el propio enfoque o comprender bien qué es el concepto de coherencia de políticas para el desarrollo, pero también para comprender mejor las políticas públicas desde la perspectiva del desarrollo sostenible. Vamos a hablar sobre ello en el seminario del día 30, ¿no? Cada país es analizado a través de 57 indicadores y para cada país se evalúan 20 políticas públicas diferentes desde las diferentes dimensiones del desarrollo sostenible, con indicadores que nos permiten comprender bien cuáles son todos esos conflictos de los que hemos estado hablando hoy en la práctica en diferentes países, ¿no? Tenemos un país como Singapur, que está entre los mejores países del mundo en indicadores relacionados con bienestar social, tiene un nivel de desarrollo humano muy elevado, y sin embargo en el índice de coherencia de políticas para el desarrollo está en los últimos lugares por los problemas de insostenibilidad ambiental, por temas de opacidad financiera, de financiarización de la economía, etcétera, ¿no? Es un índice que nos ayuda a ver todos o a ver de manera muy superficial, luego harían falta otras herramientas complementarias, pero sí a identificar los principales conflictos que hay en materia de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. Muy vinculado también con esta herramienta está todo el trabajo que hacemos en formación y sensibilización, ¿no? Tanto al interior de las organizaciones de la coordinadora para que conozcan el enfoque y herramientas y formas de implementarlo y de hacer incidencia política en los respectivos gobiernos, como cursos de formación, como estos webinars que estamos organizando ahora. Y luego hay toda una línea de incidencia política.
Por una parte, en todo lo que tiene que ver con Agenda 2030, formamos parte de Futuro en Común y ahí hay todo ese trabajo para presionar al gobierno para implementar la Agenda 2030, incorporando el enfoque de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. Esto también es parte de lo que vamos a ver en el último de los seminarios el día 6 de octubre. Y luego haciendo directamente incidencia política con otras organizaciones de la sociedad civil cuando pues, se van a transformar determinadas leyes o medidas políticas, la ley del cambio climático, etcétera, haciendo incidencia para que esas leyes respondan a esta perspectiva multidimensional, transectorial, etcétera, y muy especialmente en el ámbito específico de la política de cooperación, porque si bien es cierto, como hemos estado viendo hoy, que la coherencia de políticas para el desarrollo va mucho más allá de la política de cooperación, ¿no? Porque abarca el conjunto de la acción de cualquier gobierno, sea estatal o subestatal, pero sí tiene un papel que desempeñar y sobre todo tiene que ser objeto de una gran transformación para contribuir a esa coherencia de políticas para el desarrollo, ¿no? Y ahí ahora sí que se está trabajando y en eso hay compañeros que están llevando el proceso, creo que Carlos que anda por aquí hoy también, para trabajar junto con el gobierno en una reforma de todo el sistema de cooperación. Bueno, muchas gracias, Luisa, muy interesante también todo lo que hacéis, y aparte lo hacéis desde un enfoque muy amplio, muy complejo, y en ese sentido, la verdad que la sociedad civil, o por lo menos la coordinadora, sí que se ha ido transformando para tener este enfoque, ¿no? Y nada, voy a terminar con, no sé, ahora sí, en esto me quiero complementar porque hay una pregunta más que nos pregunta por las contradicciones entre las políticas sostenibles y las políticas neoextractivistas en el sur global. Ejemplo, transición energética en Europa a costa de extracción de minerales para construir aerogeneradores. Natalia nos pregunta, bueno, Natalia, mira, yo te voy a hacer un solo comentario, bueno, exactamente de esas políticas, la coherencia política, como es, abarca todo, entonces hay que estudiar, digamos, cada política y cada estudio de caso en concreto, pero tal cual está planteada tu pregunta, y tal cual es obviamente, como desde la enfoque haces eso, no es coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, ¿no? Hay una cosa que también la trabaja muy claro en esto, que la política de desarrollo sostenible tiene que ser buena aquí, buena allí y buena en el futuro. Es decir, los impactos positivos, como por ejemplo el caso de Pablo que pone Madrid Central, pues el impacto positivo Madrid Central es bueno para la ciudadanía de Madrid, para la ciudadanía de España, para la ciudadanía del mundo, porque no estamos contribuyendo al cambio climático, y para nuestras hijas, nuestras nietas y otras futuras generaciones, porque en principio les vamos a dejar una ciudad menos contaminada y un medio ambiente menos destruido, ¿no? Entonces, esa es una dimensión clara y fundamental de que los impactos, que preguntaban también que era minimizar impactos, pues que tu política, o sea, yo no puedo generar trabajo aquí a costa de violar los derechos humanos en Yemen y promover la venta de armas. Eso no es coherencia política ni es nada de lo que estamos hablando, porque el desarrollo no es, un conflicto entre ciudadanías vulnerables y un conflicto entre los de aquí y los de allá. Entonces, lo que está planteando Natalia, y tal cual ella lo sabe perfectamente, porque lo está planteando así, eso no es coherencia de políticas, eso es una política violenta, extractivista, que promueve la violación de derechos humanos en otras partes, y que es totalmente inaceptable desde la perspectiva de lo que estamos hablando. No es cierto, o sea, sí es cierto, como, como lo planteó Ernesto muy claramente, que muchas veces hay conflictos entre grupos, pero no es nada cierto, y eso es una construcción narrativa de que tenemos que elegir entre nuestro bienestar y el bienestar de los otros. Eso es una construcción narrativa que, por ejemplo, la extrema derecha utiliza mucho, pero en realidad el conflicto no es entre unas ciudadanías de aquí y unas ciudadanías de allá, y nosotros no tenemos que elegir nosotros estar bien a costa de la violencia en otros países. Eso es una construcción hegemónica. O sea, hay políticas claramente que son positivas para aquí, para allí, como el caso de Madrid Central, como el caso de políticas ambientales, y construir aerogeneradores a costa de violar, de promover la violación de derechos humanos, la extracción, la expropiación de tierra y el asesinato de las personas que cuidan, los defensores de la naturaleza, como está pasando en toda América Latina, eso no es coherencia ni es nada. No sé si queréis complementar, Carlos, Luisa, Ernesto. Así que muchas gracias por la pregunta, Natalia, muy pertinente. Nada, muchas gracias, Natalia.
Gracias. No, bueno, quizás nada más agregar brevemente que tampoco es una política de desarrollo sostenible. Se tiene la tendencia a sectorizar el desarrollo sostenible, es decir, a verlo como una cuestión eminentemente ambiental y que por promover energías más limpias, bueno, pues es lo más importante y eso es sostenible. No es cierto. El desarrollo sostenible es desarrollo sostenible cuando promueve derechos humanos, cuando promueve bienestar aquí y ahora, en el futuro y en otras sociedades. Entonces, yo tampoco considero eso desarrollo sostenible. Y lo cierto es que en muchas administraciones, en muchos gobiernos, el sentido de desarrollo sostenible es todavía muy sectorizado y se tiene que trabajar en ello, en aclarar este concepto de manera práctica. Bueno, pues no sé si termino yo, termina Luisa o Carlos, eso no lo... ¿Termino yo o queréis? Vale, pues bueno, Tú pues si quieres. quiero agradecer principalmente a las personas que nos están escuchando, las que han hecho comentarios, muchísimas gracias por tener la paciencia de estar 2 horas con nosotros. Nosotros no sé si lo hacemos bien o mal, pero estamos intentando trabajar en algo que creemos, ¿no? Porque creemos que, no sé si podemos cambiar el mundo, no pinta muy bien, pero al menos podemos cambiarnos a nosotras mismas y podemos intentar construir una vida más coherente y unas soluciones para todos y todas un poco más humanas y un poco menos violentas. Y bueno, creo que esa es más o menos lo que nos une, a pesar de nuestras inconsistencias, nuestros límites, nuestras incoherencias, que todas las tenemos. Y les agradezco muchísimo que hayan estado 2 horas en esta charla, porque es evidente que también tenéis esa visión. Así que mil gracias por prestarnos vuestra atención, que es bastante valiosa en estos tiempos, que el tiempo al final es lo único que no podemos comprar, a pesar de lo que nos dice el capitalismo. Muchas gracias a la coordinadora por haber organizado, a Ernesto por su tiempo también muy valioso. Y nada, yo me despido, no sé si Luis y Carlos quieren decir algo. Nada, solo daros también las gracias a vosotros, ¿no? Que ha sido un gusto compartir hoy este espacio. Yo, vamos, tenía mucha confianza en que saliese bien porque sé todo lo que sabéis del tema, pero también me ha parecido muy rico el debate por lo que comenta Pablo, ¿no? Que muchas veces tendemos a simplificar las cosas y el enfoque de coherencia es algo muy complejo y yo creo que hoy pues han aparecido muchos de todos esos matices y complejidades y por qué es tan complicado avanzar en todo esto. Así que muchas gracias y a ti, Natalia, por moderar la sesión, que eres una moderadora maravillosa. Así que muchas gracias. Pues nada, adiós a todos y a todas y a ver si nos vemos a 30 por aquí. Un abrazo. Chao. Gracias. Gracias, adiós. Adiós, un abrazo. Muchas gracias.